Hola de nuevo. Hola, profe. Vamos a ver, estábamos con la parte de procesos. Vamos a continuar. Lo último que habíamos hecho había sido ir a ver lo de las papas, cómo se hacían las papas chips, fue donde quedamos, para poder ir estableciendo cuáles son los diferentes componentes de un proceso, que como les había mencionado algo, antes es importante reconocer cuál es el evento disparador para saber cada cuándo se tendría que ejecutar un proceso, ver todas las entradas, identificarlas, de dónde vienen, para saber cuáles son las actividades, que es como el procesamiento, donde transformamos esas entradas para tener como resultado una salida, un resultado específico. Y dentro de todo lo que es el proceso, habíamos hablado también de que necesitamos identificar el propósito de un proceso y tratar de siempre verificar que todo proceso genera un valor para el cliente, para la persona a la que vamos a darle algún tipo de resultado, algún tipo de producto o servicio. Y habíamos también hablado de que cuando tenemos un proceso que exista o no exista para el cliente es indiferente, pues entonces tendríamos que cuestionarnos la existencia de ese proceso. Nuevamente, la idea es que todos los procesos en los que nosotros invertimos recursos generen un valor, que se obtenga un beneficio que es percibido y que es claro. Si no tiene un beneficio, pues es mejor sacarlo de toda la gama de procesos de la empresa y ahorrarnos todos esos costos asociados para enfocarnos en los que realmente sí nos generan algún tipo de valor. Entonces, más o menos eso era lo que habíamos hablado hasta el momento. Vamos a ver acá, entonces tenemos esta parte de los atributos de los procesos, donde los atributos de los procesos parte de los beneficios que se tiene cuando ya empezamos a comprender el funcionamiento de la empresa a través de esos procesos, es que por todo esto que les dije antes, yo estoy enfocándome en verificar cómo estoy agregando valor a lo que yo le estoy dando a mi cliente. Entonces, trabajamos toda la operativa, todas las actividades, todas las tareas rutinarias desde el punto de vista de cómo benefician a mi cliente. Entonces, ahí cumplimos esto de que estamos enfocados en el cliente. Todas las actividades que hacemos, siempre vamos a estar dirigiéndolas hacia eso, lo cual ya cambia completamente. No es que lo hago porque me gusta, porque siempre se ha hecho, sino que estoy pensando si realmente esto va a cambiar la experiencia o va a mejorar la calidad de lo que sea que nosotros le damos al cliente. Tiene otra gran ventaja, que esto es a nivel interno una de las cosas más importantes de trabajar con procesos, que se habla un lenguaje común en la representación de todas las actividades que se desarrollan en la empresa. Ya cuando la empresa se tiene toda la metodología por procesos, se identifican, se asignan responsabilidades y demás, todo el mundo sabe que es una entrada, todo el mundo sabe que hay un dueño de un proceso. Todo el mundo sabe que hay una salida específica para cualquier proceso. Y esa relación que existe entre entradas y salidas de un proceso y de otro hace que se genere una mayor integración entre todos los resultados. Ya todo el mundo sabe a qué se refiere uno cuando habla de una métrica, de un indicador de desempeño, de un indicador de calidad o algo así. Entonces, podemos facilitar la forma en la que nosotros generamos resultados para que sean más adecuados para el procesamiento que tienen que hacer otras empresas. Digo, perdón, otras empresas no, otros departamentos. Porque, digamos, si yo genero, por ejemplo, las ventas, cuando yo tengo una venta, yo sé que, bueno, tengo que actualizar el inventario, tengo que generar la factura, tengo que actualizar la información del cliente y demás. Eso es mi proceso. Y mi proceso termina en el momento en el que yo se lo entrego al cliente. Pero ya yo entiendo también que gracias a lo que yo hice, la gente de contabilidad va a recibir esa información, esos son los insumos de su proceso contable para que ellos puedan generar los asientos contables y después generar los estados financieros. Entonces, yo
entendiendo que existe esa integración, porque todos hablamos el mismo lenguaje y sabemos que compartimos toda la información, ya yo, si voy a cambiar algo de mi proceso de ventas, voy a tener en consideración cómo tengo que presentar los resultados para que la gente de contabilidad pueda seguir generando adecuadamente sus asientos contables. Igual, si yo ya entregué, ya yo vendí y vamos a hacer un seguimiento al cliente, el resultado de mi venta es un insumo del proceso de seguimiento a los clientes, de mantenimiento, de instalación, eventualmente, dependiendo de lo que sea. Entonces, vean que yo voy haciendo esa relación entre todas las partes de la empresa. Entonces, todos entendemos perfectamente de qué estamos hablando en cada punto. Y eso hace mucho más sencillo que después logremos ejecutar e implementar mejoras en la empresa porque todos estamos conscientes del trabajo que hacen los otros, aunque no me afecte directamente. Esto me lleva a lo otro, ¿verdad? De conocer lo que se hace y cómo se hace. Cuando yo entiendo esa interacción entre todos los procesos, entre todos los departamentos, entre todos los responsables, pues también entiendo cuál es el valor agregado que yo pueda generar a las tareas que me corresponde hacer a mí. Entonces también procuro hacerlo mejor para tener mejores resultados y eso me incrementa los niveles de calidad e incrementa el compromiso de cada uno de los colaboradores. Adicionalmente, con los procesos, como cada actividad se le asigna a una persona responsable de realizarla y hay tiempos y hay costos que se van considerando dentro de cada actividad, pues esto me garantiza que yo sé exactamente cuánto me cuesta cada proceso. Ahora, esto es un poquito más exacto, como ya les había mencionado, cuando hablamos de productos, estamos hablando de fabricación, de cosas físicas, de productos físicos, es más difícil cuantificar todo eso cuando estamos hablando de servicios, pero de todas formas puedo tener unos costos bien definidos de cada una de mis tareas y entonces, teniendo esos costos bien definidos, también puedo manejar muy bien mis márgenes de ganancia y entonces también eventualmente podría tener mayores ganancias o podría disminuir los costos para el cliente final sin que yo incurra en pérdidas por no tener un sistema de costeo bien definido. Tenemos indicadores que entonces, como establecemos los criterios de calidad, los criterios de rendimiento, de cumplimiento, criterios de capacidad y demás, a partir de eso nosotros podemos hacer mejoras para brindar mejores resultados. Todos los resultados van a estar relacionados con el propósito del proceso. Por eso es muy importante que yo sepa para qué existe ese proceso. Porque si yo empiezo a obtener resultados que no tienen nada que ver con el propósito que yo había establecido para mi proceso, tal vez estoy haciendo una mezcla de procesos que es inadecuada. Entonces debería ver cómo los separo y eventualmente ver si alguno de esos procesos los tengo que eliminar. Se satisfacen las necesidades de todas las áreas de la empresa. La gente a nivel operativo está muy satisfecha porque sabe exactamente cuáles son sus responsabilidades y en qué momento tiene que hacer cada una de sus tareas. Los jefes, los supervisores y demás también están más satisfechos porque pueden ir controlando por las diferentes etapas de un proceso para ir midiendo resultados intermedios y entonces poder hacer proyecciones de los resultados finales, lo cual mejora la eficiencia. Eventualmente, si hablamos de maquinaria o cosas así, pueden darse cuenta muy tempranamente de si algo está fallando y necesita mantenimiento y no esperar a los resultados finales donde eventualmente pueda salir algún producto defectuoso, sino que en el momento podrían irse dando cuenta. Y por supuesto, la alta gerencia y las direcciones están también satisfechas porque al existir indicadores de desempeño, indicadores de calidad y demás, tienen muy claramente la información sobre lo que realmente sucede en la empresa. Y a partir de eso, pues es más fácil para ellos poder tomar decisiones. Y después, bueno, con lo que ya les mencioné, ¿verdad? Que mayor compromiso de la gente porque ya saben exactamente cuál es el valor que generan a toda la empresa con cada una de sus actividades. Los procesos entonces tienen estas características que debemos tratar de mantener en todo momento y que todas las iniciativas de mejora tienen que estar enfocadas hacia ellas. Por un lado, estabilidad. Cuando hablamos de que un proceso es estable, significa que tengo un conjunto de entradas, esos insumos
yo los voy a procesar de cierta forma específica. Acuérdense lo que habíamos visto de las actividades. Hay un orden específico de actividades que tengo que seguir. Y la estabilidad me dice que con esas entradas y siguiendo esas actividades, el resultado va a ser uno específico, con ciertos niveles de calidad también establecidos, con ciertos tiempos de respuesta también establecidos. Por ejemplo, esto que vimos con lo del video de las papas, decía en 15 minutos están de tener las papas crudas a tenerlas ya empacadas. Son 15 minutos. Entonces, yo sé que siempre que respete todas esas actividades, siempre que las máquinas tengan un buen mantenimiento, etcétera, 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 en 15 minutos yo voy a tener mis papas empacadas y con un nivel de calidad estandarizado. Eso es lo que significa la estabilidad. No puede ser posible que yo tenga un proceso que dependiendo de quién esté ahí, o le quedan muy ricas o le quedan muy feas, o le quedan muy saladas o les quedan muy sin sal, o le quedan muy condimentadas o la bolsa no cerró bien. No, no, esas cosas no pueden pasar. La estabilidad lo que me dice es que yo espero un producto en estas condiciones y por lo menos la gran mayoría del tiempo van a salir en esas mismas condiciones. Otra cosa, los procesos son eficientes, eficaces y controlados. Como yo establezco todas las cosas que voy a evaluar, tanto del proceso en sí mismo, de las actividades, de los tiempos de respuesta, como del producto, pues entonces es muy fácil medir esto que les decía en cada momento específico, si voy atrasado o no voy atrasado, si estoy cumpliendo con el nivel de calidad o no estoy cumpliendo con el nivel de calidad. Entonces, se mejora la toma de decisiones durante la ejecución del mismo proceso. Eso hace que aumente la eficiencia. ¿Saben cuál es la diferencia entre eficacia y eficiencia? ¿No? Eficacia lo hablamos cuando yo tengo un propósito y lo cumplo. Eficiencia es cuando cumplo el propósito con el menor gasto de recursos posible. No es que quiero ser tacaño en ese sentido, sino que lo que estoy evitando es el desperdicio. Ahí es cuando hablamos de que es eficiente. Entonces, si yo, el famoso brownie que les estaba diciendo, si necesito un huevo para hacer una porción de brownie, pero se me quebraron 3 y se cayeron al suelo y solo ocupé 1, en realidad utilicé 4, 3 se desperdiciaron. Entonces, aunque tal vez el resultado, el queque, fue eficaz, me dio el resultado que quería, no fue eficiente porque desperdicié 3 unidades, en ese caso 3 huevos. Entonces por ahí es por donde hacemos la gran diferencia y por eso es que tengo que estar midiendo todas estas cosas en el proceso, porque ese desperdicio tiene un costo y el costo en parte en el tiempo, ¿verdad? Mientras se cayó el huevo, mientras me di cuenta, tenía que agarrar otro, eventualmente tenía que limpiarlo y por otro lado por el costo en sí de la materia prima que se está desperdiciando. Otra idea es que los procesos sean competitivos y sean mejorados. Competitivos porque ya yo establezco cuáles son mis metas para ese proceso y todos los indicadores que yo tenga los voy a comparar con esas metas para ver si estoy mejorando las expectativas que tenía, si apenas las estoy cumpliendo o si ni siquiera estoy llegando a ellas. En el caso de que no esté llegando a ellas, pues digamos que no estaríamos en una fase de mejora, sino que tendría que ir implementando mejoras al proceso para lograr los resultados esperados, las metas del negocio. Cuando ya cumplo esas metas, entonces yo puedo ir identificando diferentes tareas que me hagan que el proceso sea un poquito más eficiente, que tenga un mejor resultado, que tal vez genere mayor satisfacción en el cliente y demás. Y así es como empieza la parte de mejora continua. Y esa parte de que sea competitivo también porque yo puedo comparar mis resultados de hace un año, de hace 6 meses con los resultados de ahora para ver si he mejorado. O eventualmente, si ya yo no encuentro más mejoras que hacerlo a mi proceso, yo puedo compararme con otras empresas del mismo sector industrial con las mismas características en cuanto a tamaños, en cuanto a nichos de mercado, en cuanto a todas esas cosas, para buscar a alguien con características muy parecidas, pero que esté mejor posicionado. Entonces puedo ver cuáles son las prácticas que ellos desarrollan, compararlas con las que desarrollo yo en mi empresa y entonces implementar mejoras. Ir tropicalizando todas esas cosas que hace mi competidor que yo no he logrado implementar. Y esa es otra forma en la que puedo encontrar mejoras que podrían ser aplicables a mi empresa. Y por otro lado, pues tengo la parte que pueden ser diseñados o rediseñados.
aquí vale la pena aclarar, todos los procesos en una empresa se ejecutan de una forma u otra, sea formal o informalmente. Hablamos de que hay un proceso formalizado cuando ya se han identificado sus entradas, sus actividades, hay una persona que es responsable de ese proceso y existe la documentación y las métricas relacionadas. Eh, Eventualmente, no necesariamente ya se están haciendo comparaciones entre los resultados reales y las metas, pero si ya existe la documentación y está definida, podemos decir que está formalizado el proceso. Y que de ahí, pues dependiendo del nivel de madurez de la empresa, vamos a empezar a hacer seguimiento a los resultados para hacer las mejoras. Cuando un proceso es informal, es porque alguien lo está haciendo, pero no es estable, depende de quién lo haga, se obtienen unos resultados u otros, donde cambian las personas responsables, no hay una persona, un único responsable, sino que donde van cambiando, cada uno lo hace de formas diferentes porque les parece que es mejor, que queda mejor, que es más rápido, con lo que sea. Entonces, se efectúan las cosas, pero no hay estabilidad, no hay documentación y como les digo, no hay un responsable específico, mucho menos va a haber métricas, pero de alguna forma se ejecuta, porque si existe el proceso es porque hay actividades que se están desarrollando, alguien las está desarrollando para cumplir con un propósito específico. Cuando no está el proceso formalizado, es cuando nosotros podemos empezar a hacer un diseño. Ahí vemos qué es lo que se hace, establecemos el propósito y establecemos todas las tareas, todos los insumos, quién sería la persona idónea para ser el responsable, cuáles serían las métricas adecuadas. Ahí es cuando hacemos el diseño. El rediseño más bien es cuando ya tenemos el proceso formalizado, ya existe la documentación, pero queremos hacer algunas mejoras sustanciales, porque hacemos mejoras leves, pequeñitas, cuando hacemos en alguna tarea específica o algo así, pero el diseño se mantiene. El rediseño es cuando yo agarro todo el proceso y digo, voy a cambiarlo, porque siento que no, ya no se ajusta a la nueva tecnología o no se ajusta a las nuevas necesidades del negocio. Entonces tomo como base el diseño que ya tenía y empiezo a montar un nuevo diseño con más mejoras incorporadas. Acá, mira, no se los había dicho. Por aquí les había dicho, que algo les mencioné de servicios y manufactura. Creí que se los había dicho a ustedes, pero fue a otro grupo. Como les mencionaba, es más fácil establecer todas las métricas, las actividades, los resultados para procesos que se relacionan con la producción de cosas físicas. Digamos, si yo tengo una mesa, pues entonces yo puedo decir, bueno, la mesa la voy a fabricar, no sé, en 40 minutos cada mesa, tiene que tener un peso estimado de 20 libras, tiene que tener una altura mínima de 119 centímetros y máxima de 120 centímetros. Esos van a ser los estándares, y etcétera, etcétera. Yo puedo establecer características así. Entonces, es bastante sencillo llegar a medir esos indicadores. Simplemente yo agarro la mesa, digo, ¿cuánto tiempo duró? Tenía 40 minutos y duró 39 o duró 41 minutos. Eso es muy fácil de medir. Igual, si tengo un indicador del peso, yo llego y la pongo en la pesa y ahí está. Y yo digo, si tenía que pesar 20 libras, ¿cuántas pesó? 19, 20, 21, 25, ¿dio o no dio? Igual con la altura, es más fácilmente medible. Entonces, pues es muy sencillo establecer cuáles son todos los defectos posibles que existen en esa producción y puedo pues trabajar enfocándome en esas deficiencias, en los indicadores que no dieron el resultado esperado. Cuando trabajo con servicios es un poco más complicado, porque digamos, si yo hablo de un restaurante, por ejemplo, entonces yo digo, bueno, un indicador es que la comida esté rica, ¿verdad? El sabor de la comida. Pero en cuanto a sabores, de lo que para ustedes pueden ser muy rico, para mí no. Por ejemplo, a mi hijo menor le encanta mezclar gallo pinto con Nutella y yo, guácala. O sea, y un día me lo di a probar y yo, ¡ay, no, eso está horrible! Y a él le encanta. Entonces, vean que es muy difícil establecer si es rico o es feo. Igual, servicio al cliente. Por ejemplo, a mí no me gusta cuando yo llego a una tienda
y ahí como uno de los empleados ahí como siguiéndolo a uno y cualquier cosa con mucho gusto y ya lo que tenemos en oferta. Yo eso lo odio. Yo no soporto eso, yo me voy rapidísimo. Yo necesito que a mí me dejen ver y cuando yo quiero algo yo voy y lo pido. Pero hay otra gente que más bien dice que qué bonita atención, que no lo dejan a uno solo, que están pendientes de todo. Entonces, vean que es difícil medir el servicio, que sé yo, si hablamos de decoración, por ejemplo, de para quién es algo bonito y para quién es feo eso mismo. Entonces, es difícil, es complicado establecer cómo voy a medir yo algún tipo de servicio porque depende de muchas variables que son muy subjetivas para la persona que recibe ese servicio. Entonces, hay que enfocarse en algunas cosas que sean más manejables, donde sea un poquito más objetiva la forma en la que yo lo presente. Por ejemplo, la cantidad de horas, digamos, si estamos haciendo una consultoría, establecer algunos entregables mínimos donde diga, bueno, si fuera una auditoría, tiene que estar el informe de auditoría, donde está el alcance de la auditoría, las fechas, los hallazgos principales, las conclusiones y un detalle, ¿verdad? Entonces ya yo digo, bueno, el documento, si cumple con todo eso, significa que el documento es aceptable. Que estén de acuerdo los auditados con el resultado del auditor es otro cuento, pero por lo menos yo tengo que establecer algo así que sea un poquito más objetivo. Pero se los menciono porque, digamos, en este curso, específicamente para el proyecto que ustedes van a trabajar, estamos más enfocados en servicios que en productos físicos. Entonces, van a ver que es un poquito difícil a veces establecer cuáles van a ser esos indicadores, cuáles van a ser los resultados que yo voy a medir. Sí se puede, pero que ya sepan de una vez que es un poquito más complicado. Cuando es algo, un producto físicamente que nosotros podemos tocar, alzar y demás, pues entonces establecemos características físicas que van a ser nuestras métricas. En servicios, pues eso cambia. Cuando hacemos análisis de los procesos, pues entonces nosotros tenemos que ir a establecer, por un lado, ¿verdad? Entender más bien cómo funciona la empresa, cómo se relaciona cada uno de los procesos que están ahí involucrados. Podemos definirlo por diferentes áreas de prioridad, podemos clasificarlos por el mapeo de los procesos que habíamos visto, que están los estratégicos, están los de valor y los de apoyo. Podemos establecer prioridades a partir de la relación con la estrategia y demás. Y básicamente lo que yo quiero con todo esto es poder decir cuál es el nivel de importancia que tiene cada proceso dentro de toda la dinámica de la organización. Entonces, nos enfocamos en ver cómo ese proceso apoya el cumplimiento de las necesidades, satisface más bien las necesidades que tienen los clientes, sean necesidades actuales o sean necesidades futuras, cuando ya más bien estamos planificando, ¿verdad?, en adquirir alguna ventaja competitiva, algo que nos diferencie de los demás a corto o mediano plazo. Entonces, hay que identificar claramente quiénes son los clientes de nuestros procesos. Hay algunos procesos de la empresa que el cliente directo es el cliente final, el usuario final, el que llega, la persona externa que llega a comprar algún producto o servicio. Va a haber otros procesos que nosotros tenemos dentro de la empresa que satisfacen a clientes internos. Por ejemplo, nosotros desde el departamento de TI, mantener las redes funcionando correctamente, casi que a los que servimos es a los clientes internos, son los otros empleados que van a utilizar otros sistemas para atender a los clientes externos, pero nosotros desde TI atendemos a clientes internos. Igual, por ejemplo, la gente de recursos humanos en planillas, a quienes atienden a clientes internos. Le pagan el salario a los clientes internos, le dan capacitación a los mismos empleados. La inducción también es para empleados nuevos, entonces son clientes internos. Lo importante es que reconozcamos exactamente quiénes son nuestros clientes para poder ver cómo podemos mejorar toda la experiencia que tienen y entonces que el proceso esté mucho mejor gestionado, porque esto va incrementando la eficiencia en cada uno de los procesos y por la suma de todos los factores vamos incrementando la eficiencia de toda la organización.
Ahí entonces establecemos muy bien esa integración que existe entre un proceso y otro. Entre mejor sea la inducción que da el Departamento de Recursos Humanos, entre más actualizadas sean las capacitaciones y más enfocadas en las áreas que de recursos humanos para cada uno de los empleados, pues entonces van a estar mejor preparados para desarrollar sus tareas y entonces las van a ejecutar también en forma más eficiente. Entonces vean que todo se va relacionando. Y pues como ya les he mencionado varias veces, tenemos que involucrar a la alta dirección para que establezca las directrices de cómo gestionar cada uno de los procesos, cómo hacer las mediciones y cómo hacer la correspondiente rendición de cuentas. Es decir, si un proceso no está dando la talla, pues entonces que se tomen las medidas y que se hagan los ajustes que sean necesarios a partir de la persona responsable para mejorar esos niveles de desempeño. Entonces, esto es un método que tenemos para lograr hacer el análisis de los procesos que consta de 6 partes. Primero se identifican las oportunidades de mejora, se define el alcance de hasta dónde voy yo a implementar las oportunidades de mejora, porque cuando yo analizo un proceso, puede ser que yo encuentre 25 oportunidades de mejora, pero de las 25 solo hay 5 que son realmente prioritarias. Entonces yo puedo definir exactamente en ese alcance cuáles son las prioritarias y establezco el proyecto que es lo que va a cubrir. Lo demás quedará como recomendaciones o como pasos para seguir después. Después se hace la documentación del proceso. Ay, perdón. Así que lo documento, hago una evaluación del desempeño, ya tengo que haber identificado las métricas y demás. Se hace el rediseño en caso de que sea necesario. Y por último, lo que corresponde hacer es implementar todos los cambios para que esté ya en producción, por decirlo así, en la operativa diaria ya se incluyan todos esos cambios y entonces pueda yo medir el resultado real de los cambios que yo definí. Un poquito la explicación de cada una de las fases. Cuando identificamos oportunidades, como les digo, aquí es como pedir la lista del niño. Ustedes empiezan a poner todo lo que se les ocurra que podría mejorar el proceso. Todo, absolutamente todo. Ahí es súper importante tratar de involucrar a las personas que están en la dinámica, en las transacciones diarias, la gente que está atendiendo al cliente, la gente que está operando las máquinas, la gente que está haciendo todos esos pequeños detalles. Porque muchas veces esa gente tiene muy buenas ideas que no van a surgir de la alta dirección, sino que surgen de ahí. Si uno las escucha, obviamente hay que hacer una valoración y una priorización, pero si uno los escucha puede tener muchas buenas mejoras que tal vez tengan un costo muy bajo y que van a hacer una diferencia radical en los resultados. 4 áreas especiales que nosotros deberíamos atender, o por lo menos ir a fijarnos cuando estamos tratando de identificar mejoras, es cómo podemos mejorar las relaciones con los proveedores. Si tenemos ahí algún tipo de problema o, como les digo, a alguien se le ocurre una forma de hacerlo mejor. En cuanto al desarrollo de nuevos productos y servicios, ¿qué más podríamos ofrecer? En cuanto al catálogo, al surtido de pedidos o catálogo de servicios, ¿qué otras cosas podríamos incorporar que no necesariamente son nuevos productos, sino que son nuevas formas de brindar el mismo servicio para los clientes y que sea más novedoso, como lo vimos en el caso de Netflix? Como yo les mencionaba, en ese caso, vean que el resultado final siempre era que las personas estaban viendo una película alquilada. Lo que mejoró fue la forma en la que recibían la película. Entonces, por ahí vean que no es solo nuevos productos, sino también esos servicios que nosotros tenemos o los pedidos o lo que sea, cómo podemos mejorar esa experiencia. Y obviamente la relación con el cliente también enfocada en que se sienta más satisfecho, más atendido, que no quedó en ningún momento ahí con algún pendiente que nadie le resolvió. Todo esto lo tenemos que ver, como les digo, hacemos la lista del niño con todas las posibilidades, todo lo que se nos ocurre. Esto es como una lluvia de ideas, porque aquí vemos esas oportunidades que yo digo, esto sería bonito. Es más, hasta ponerme yo en el caso en el lugar del cliente y decir, a mí me gustaría que se hiciera de esta forma. Cuando ya identificamos toda esa lista, como les digo, pueden ser un montón, entonces vamos a establecer en cuáles áreas vamos a trabajar. Y esto pues va enfocado con la prioridad que establezcamos a partir de la estrategia organizacional. Por ejemplo, ¿qué se me ocurre ahorita? Digamos que una mejora podría ser construir una bodega más grande.
porque en esta como que todo está apiñado. Pero digamos que aunque esté apiñado todo en la bodega que tengo en este momento, en realidad no me está generando ningún problema que esté todo apiñado porque tal vez el catálogo está bien ordenado, donde está ubicado cada uno de los productos y demás. Entonces, aunque es una mejora, tal vez no es tan prioritaria como que yo dijera, voy a tener un sistema de gestión de inventario para que en vez de tener que consultar las hojas impresas, que yo pueda poner el código del producto y me diga exactamente en cuál estante está. Entonces vean que por ahí yo puedo hacer ese tipo de cambios. No es que la nueva bodega no sea una buena mejora, sino que tal vez es más importante en este momento el sistema de gestión del inventario que construir un edificio. Y los costos y demás, los tiempos y demás, pues son significativos en cada una de ellas. Y entonces yo establecería qué es lo que prefiero hacer en forma inmediata. Aquí es importante además definir el alcance porque si yo no establezco los límites de la mejora que voy a desarrollar en este momento, siempre hay mejoras y siempre hay mejoras. Entonces vamos a ir añadiendo cositas y añadiendo cositas y añadiendo cositas y nunca va a terminar el proyecto de mejora. Y la idea con este tipo de proyectos es que yo diga, ¿dónde empieza? ¿Dónde termina? Para ya poder medir los resultados del proyecto. Si no le pongo ese límite, no defino muy bien ese alcance, como les digo, nunca se va a terminar, nunca se va a terminar y un proyecto eterno es de lo peor que puede existir. Es completamente desmotivador para la gente porque así que ya entregamos una cosa y sigue otra y nunca vemos el final de la meta. Y es muy importante para los equipos de trabajo poder decir, aquí tengo un resultado, que ya la empresa lo sienta, que lo perciba, que lo agradezca y demás. Entonces, es establecer eso muy bien para saber hasta dónde vamos a llegar y cualquier otra cosa que pueda surgir, dejarlo como parte de un segundo proyecto. Así que ya tengo el alcance, ya sé exactamente todas las oportunidades de mejora, qué es lo que voy a trabajar, entonces yo empiezo a hacer una documentación del proceso, donde tengo que establecer el propósito, tengo que establecer las entradas, todas las personas, las partes involucradas, y ahí van a ser hasta el detalle de todas las personas que van a desarrollar, aunque sea una única actividad o tarea dentro de mi proceso. Tengo que tener muy claros quiénes son mis clientes, cuáles son los requerimientos que tengo que cumplir en cuanto a calidad, eventualmente en cuanto a normativas que tenga que cumplir, algunos criterios de calidad, si tengo alguna certificación internacional en la empresa y el proceso o el producto que estoy dando va a ser tocado por esa certificación, pues entonces ver cómo podría afectar y demás. Todo eso tendría que entonces documentarlo muy bien. Eventualmente puedo hacer un diagrama de flujo para poner toda la secuencia de actividades y entonces comprender todos los pasos, todas las asignaciones de responsabilidades, que todas las salidas y las entradas de las actividades estén bien relacionadas, bien diseñadas y tengan una secuencia coherente. Porque ya les había mencionado que tenemos los insumos del proceso que se transforman y obtengo las salidas, pero puede haber, digamos, resultados de una tarea pequeña que son el insumo para otra tarea, no tanto del proceso, sino de las pequeñas tareas. Por ejemplo, yo necesito, como les digo, del brownie, digamos del brownie. Yo necesito haber batido bien el agua, el aceite y el huevo para poder mezclarlo con los ingredientes secos. Entonces tengo esa salida intermedia, que es esa mezcla del agua, el aceite y el huevo, que la tengo que tener en cierto punto para poder seguir con el siguiente paso. Entonces, todo eso lo tengo que entender muy bien para poder después ir a hacer la parte de evaluar el desempeño. Y donde yo evalúo el desempeño es donde yo voy a establecer esos indicadores, donde voy a decir si se cumple o no se cumple para establecer una valoración del proceso. Está en un nivel adecuado, está en un nivel regular, está comportándose de forma excelente y demás. En este sentido, tengo que establecer algunos indicadores propios que sean del producto, del resultado que estoy entregando a mi cliente y algunos indicadores que midan el nivel de ejecución del proceso. Porque en algunas partes puedo mejorar productos y en otras partes puedo mejorar el proceso en sí mismo. Entonces el producto puede ser igual y de la misma calidad, pero tal vez disminuí
el tiempo de producción. Entonces, por ahí tengo que ir evaluando qué es lo que más me interesa medir. Ahora, tengan cuidado cuando si están trabajando en algún momento en esto, porque hay gente que tiende a meter demasiados indicadores para cada proceso. Los indicadores es información, son datos que hay que procesar, que hay que calcular y hay que analizar. Entonces, alguien tiene que hacerlo. Si yo pongo demasiados indicadores en un proceso, pierdo mucho tiempo solo calculando los resultados, aunque estén automatizados. Solo el hecho de generar los gráficos, de ir a consultarlos y tomar decisiones ya implica tiempo. Entonces es mejor tener poquitos indicadores, pero que me den mucha información, que tener un montón de indicadores que me van a hacer perder mucho tiempo. Como aquí dice, lo que no se mide no se puede mejorar. Por eso es que es tan importante que yo establezca cómo voy a medir eso y que estén muy bien seleccionados los indicadores que voy a utilizar. Para cada indicador yo debería establecer cuál es la meta de ese indicador, cuál es un rango aceptable que necesitaría algún tipo de mejora aunque no sea urgente y cuál es el rango que es inaceptable, que es en el que yo tengo que implementar cambios inmediatamente. Por ejemplo, ¿qué les digo? Si yo, es el mismo caso que vimos de las papas, que decía que en 15 minutos están listas. Entonces yo puedo decir, bueno, la meta es que sean 15 minutos. Si duro 15 minutos o menos y el nivel de calidad se mantiene, estoy bien. Digamos que si duro entre 15 y 16 minutos, hay que ir a ver si hay que hacer algún ajuste en la máquina, si hay que hacer algo así, pero todavía está mal. Pero si dura más de 16 minutos, ya estamos mal. Tenemos que ir ya a ver cuál es la máquina que tiene problemas con los tiempos, o si es un asunto de la gente que está trabajándola, o si son las papas que tal vez vienen en condiciones diferentes a las esperadas. Todo ese tipo de cosas deberíamos definirlo ya. Entonces, cada vez que se hace la medición de cada uno de los indicadores, yo veo el número y ya yo sé exactamente qué es lo que tengo que ir a hacer. Si yo tengo los indicadores, pero no tengo establecidos esos rangos de valores con los que voy a compararlo, pues entonces el indicador no me sirve de nada. Es como que yo les dijera, bueno, digamos que los exámenes o la nota del curso o algo así va a tener un valor entre 1 y 800. Ustedes ya saben que entre 1 y 10 o entre 1 y 100, el 70 es la nota con la que se pasa. Entonces ya ustedes saben que si se sacan un 50, un 80 o un 100, ya saben cuál es el valor. Pero si yo les digo de 1 a 800 va a ser la nota. Y ustedes me dicen, bueno, y me saqué un 600, ¿eso qué significa? ¿Que estoy bien o que estoy mal? Y si yo no les digo con qué comparar, ustedes no saben. Entonces, el número en sí no significa nada. Acuérdense que eso es solo un dato. Yo necesito compararlo con algún valor, tener alguna razón para poder decir que tengo información, para poder determinar si estoy bien o si estoy mal. Pues esto funciona de la misma forma. Entonces, tengo que establecer esos indicadores y todos los rangos posibles. Como les digo, por lo menos esos tres. La meta, el que es aceptable, que hay que hacer algún tipo de ajuste, pero que no está mal, y donde tengo que ir a moverme, por lo menos esos tres. Así que ya tengo establecidos los indicadores, voy a fijarme dependiendo de los resultados, cuando hago las valoraciones y demás, si es necesario hacer un cambio radical para rediseñar el proceso. Eventualmente, como les digo, puede ser una mejora, algo muy sencillo, que no necesite de mayor actividad, así que no te necesitaría todo el rediseño del proceso. Pero si es algo grave o es un cambio en la estrategia o es un cambio a nivel macro en toda la empresa, alguna fusión o algo así, probablemente sí debería ser un rediseño. Es volver a pensarlo todo para ver cómo se está haciendo y cómo debería hacerse. Usualmente, entonces, cuando hacemos el rediseño, partimos de qué es lo que deberíamos hacer y después lo vamos ajustando con base en nuestras posibilidades. Aquí, cuando hacemos el rediseño, por ser un cambio tan grande y tan radical, es muy importante que hagamos partícipes a todas las áreas que están interesadas, todas las personas o las funcionalidades, sistemas o lo que sea, que van a recibir cualquier tipo de impacto por los cambios que yo haga en este proceso. Porque entender esos cambios permite hacer los ajustes para que, como les decía, si hay que generar un asiento contable, que yo haga todas las modificaciones que necesite en el proceso de ventas, pero que al final le pueda dar la información
al personal de contabilidad. Así que ya tengo bien rediseñado el proceso, tengo que verificar que están bien asignadas las responsabilidades, verificar la coherencia de cada una de las funciones, de las tareas y demás. Tengo que tener la autorización de la alta dirección para implementar el proceso así tal cual. Y así que tengo toda la autorización, toda la documentación, tengo que hacer los cambios, implementarlos. Cuando implemento los cambios es cuando ya voy a poner a funcionar ese nuevo proceso en la empresa. Eso implica capacitaciones al personal, eso implica charlas, implica la parte motivacional, porque la gente se resiste al cambio. Para nadie es un secreto de que a la mayoría de la gente prefiere seguir haciendo las cosas como está acostumbrado, aunque no sean tan buenas, que someterse a ese cambio. Porque el cambio, pues, da miedo, ¿verdad? De que si yo no voy a dar la talla, si no voy a entender, si después me despiden, o simple y sencillamente no quiero aprender nada más, estoy muy cómodo donde estoy. Entonces, todo eso tiene que hacerse planificadamente para convencer a la gente de todo lo positivo que va a tener ese cambio y entonces poder trabajar adecuadamente cada uno de los procesos. Aquí hay que entender que siempre cuando hacemos transiciones, rediseños de procesos, hay algunas personas que se oponen en forma activa y dicen yo no estoy de acuerdo y aquí y allá. Eso digamos que hasta cierto punto es más fácil de manejar, porque uno se sienta a hablar con la gente así y uno le explica y la gente con buenos razonamientos y demás, a final de cuentas llega y se ajusta, tal vez no con el mejor de los ánimos, pero por lo menos uno logra convencerlos de todos los beneficios que se tienen y se van ajustando y empiezan a trabajar bien. Los que son más preocupantes son las personas que se oponen en forma pasiva. Los que no te dicen absolutamente nada, no están en contra ni nada, pero en el momento de implementar los cambios, simple y sencillamente no hacen lo que tienen que hacer. No se apuntan, no siguen los pasos o los nuevos lineamientos y demás. Entonces eso es muy difícil de controlar. Y por eso es que también tenemos que estar muy pendientes de que cada una de las personas entiendan y comprendan cuáles son sus responsabilidades e ir a verificar que realmente las están cumpliendo como debe ser. Para todo esto, nuevamente, compromiso de la alta gerencia. Si la alta gerencia envía la directriz de que tienen que implementarse esos cambios, es más difícil que alguien se oponga directamente, que diga no lo voy a hacer. Que si es una iniciativa, pues de un puesto que es similar. Para documentar procesos, y aquí, digamos, con eso terminamos las fases del método para hacer todo el análisis de procesos. Entonces, aquí voy a presentarles algunas herramientas que son bastante utilizadas para todo esto. En la documentación de procesos, uno de los elementos más utilizados son los diagramas de flujo, que esos, como su nombre lo dice, mediante un diagrama, es un método muy visual, me da toda la identificación de las tareas que tienen que irse haciendo y de cuál es el orden de esas tareas. Tiene la ventaja, como les digo, de que al ser un diagrama, pues entonces en una sola página eventualmente se puede ver todo este tipo de detalles en vez de estar leyendo la prosa cuando uno redacta la actividad y la describe con palabras. Se utilizan básicamente estas figuras que tienen aquí del lado izquierdo, donde vean que este óvalo que tenemos acá me dice dónde empieza el proceso y usualmente utilizo uno también al final para determinar que ahí se termina el proceso. Todo lo que son estos rectángulos, los que están de segundo, se me perdió el cursor, aquí está, me determinan una por una las actividades que tienen que ir desarrollándose. Las flechas me dan la secuencia de las actividades. Cuando tengo un rombo, implica que hay que tomar una decisión. Entonces, este es como un condicional, si lo comparamos con lo que son los algoritmos. Aquí tengo otra actividad y este símbolo de acá me representa un documento que tiene que ser generado en ese momento. Sea físico, sea digital, lo que importa es que hay un documento que tiene que ser generado. En este caso, se leería así. Cuando se va a hacer la matrícula, ustedes lo primero que hacen es determinar cuáles cursos van a matricular. Cuando llegan a la matrícula, verifican si hay cupo. Bueno, aquí no está toda la parte. Entonces digo, si hay cupo, matriculo el curso. Pero si no hubiera cupo, pues tengo que devolverme aquí para volver a ver cuáles puedo matricular. Y así continúa en este ciclo
hasta que logra matricular los cursos, se emite el comprobante de la matrícula y ya por ahí terminaría. Esa es la forma en la que se lee. Ahora, hay una variación que se llama plano de servicio de este diagrama de flujo, que tiene la ventaja, de hecho a mí me gusta más, de que en el plano de servicio yo voy poniendo aquí las actividades, igual pongo el flujo de información y demás, pero queda claramente determinado quién es responsable de cada tarea del proceso. Entonces vean que esto es un proceso de compras, entonces aquí empieza, aquí está el inicio, y aquí me dice, ok, el solicitante tiene que enviar la solicitud de compras. Se la manda a la proveeduría para que la proveeduría cree la orden. La orden la manda para que los proveedores gestionen la orden de compras. Digamos que está muy reducido el ejemplo, ¿verdad? Es mucho más amplio en la realidad, pero más o menos para que tengan idea. El proveedor gestiona la orden para que el proveedor entregue el servicio. Entonces, el solicitante llega y dice si el servicio estuvo bien o si estuvo mal. Si no estuvo bien, vea que aquí está la condición, no estuvo bien, entonces se vuelve a gestionar la orden de compra con el proveedor, vuelve a entregar el servicio y el solicitante vuelve a valorarlo. Y ahí nos vamos a quedar en esa condición hasta que el solicitante diga que él se da por satisfecho. Cuando el servicio está bien, entonces recibe la orden de compra, la envía al proveedor para que entregue la factura y entonces la factura se le entrega a tesorería para que pague al proveedor y ahí termina el proceso. Entonces, ven, esto queda muy bonito porque no hay problema con respecto a ver quién tiene que hacer cada una de las partes. Que en el diagrama de flujo solito, pues sí quedaría la duda de quién es el responsable de cada una de las tareas. Eso para documentar. Para hacer análisis de los procesos. Entonces, aquí igual esta parte del análisis de los procesos es parecido a lo que hacemos en el análisis de los casos de estudio. Entonces, aquí hay algunas herramientas que podemos aplicar para hacer los análisis de los casos. En este caso, empezamos con las listas de verificación, que básicamente es como eso, de que yo llevo apuntado en una hojita, ¿verdad? Diferentes elementos que quiero validar la cantidad de veces que ocurren. En este ejemplito lo que estamos trabajando son defectos en un producto específico y los estamos comparando con respecto a los días en los que se fabrican. Tenemos día 1, 2, 3 y 4 y estos son los defectos. Tamaño erróneo, forma errónea, departamento equivocado, peso erróneo o mal acabado. Entonces, la lista de verificación. En el primer día, ¿cuántas veces sucedió cada uno de los errores? En el segundo, el tercero y el cuarto. Cuando vamos a hacer el análisis para el periodo de tiempo específico, en este caso, entonces yo tengo estos resultados. Puedo ver por día cuál fue el día que tuve más defectos, el lunes, suponiendo que el 1 sea el lunes, supongamos. O puedo decir por defectos, ¿cuál es el defecto que más ocurre? El peso erróneo. Entonces, a partir de esto, yo puedo ir a verificar, bueno, ¿por qué es que, si suponemos que el 1 es el lunes, ¿por qué es que el lunes hay más defectos que los demás días? Entonces, tal vez por ahí podríamos ir a ver si es que tal vez el sábado a mediodía se apagan todas las máquinas y el lunes a las 6 de la mañana se empiezan a encender, pero los primeros productos que salen con las máquinas que no están completamente calientes, pues entonces ya tienen defectos. Entonces, por ahí podríamos tomar una decisión de que tal vez es mejor no apagar las máquinas del todo. O tal vez lo que tenemos que hacer es decirle al guarda del domingo en la tarde que tiene que encenderlas para que el lunes, cuando llegan los primeros empleados a trabajar, que ya esté suficientemente caliente y que evitemos esos errores. Por decir algo, ¿verdad? Si lo vemos acá con la cantidad de defectos, como decir, bueno, el peso erróneo es la mayor cantidad de defectos que surgen. Entonces, yo con esto podría ir a fijarme en todas las partes del proceso con las que se establece el peso del producto. Y entonces puedo ir a ver si tengo que calibrar las máquinas, si tengo que darle capacitación a los empleados o cualquier elemento parecido para tratar de disminuir esa cantidad de defectos. Por eso es que esto me sirve para hacer un análisis, porque me puede mostrar datos que tal vez no he llevado controlados hasta el momento. Igual, bueno, puedo hacer análisis, con gráficos, con histogramas, con gráficos de barras y demás. Puedo hacer gráficos de tipo Pareto. Pareto nos da una ley, no es una ley, es como
como una regla, la regla 80-20, donde dice que, por ejemplo, el 80% de los defectos vienen del 20% de las máquinas o de los procesos, y así se cumple para muchas cosas. Mucha gente los utiliza y hace esas relaciones. La idea con esto es que nosotros tenemos los datos, ¿verdad? Los vamos almacenando en algún lugar y entonces generamos los gráficos correspondientes para ver los análisis por días, por frecuencias de ocurrencia, por porcentajes de incumplimiento, por la razón que sea. Pero obviamente, pues, para eso sirven los gráficos, para hacer análisis. Y este que tenemos acá, que se llama el diagrama causa-efecto, que este a mí me gusta muchísimo, completamente recomendado. De hecho, lo vamos a trabajar para el caso que tenemos para hoy, porque lo que hace es que identifica para una situación un problema, tal como hacemos en la resolución de casos. Para este problema, bueno, este se llama causa-efecto y también diagrama de espina de pescado, porque esta aparece la cabeza del pescado y aquí las espinas, también diagrama de Ishikawa y creo que tiene otro par de nombres por ahí. Para este problema, entonces, establecemos áreas específicas que están relacionadas con ese problema. Usualmente ponemos personal, ponemos la parte de procedimientos, de equipos, materiales y algunos otros. Pero eso nosotros lo adecuamos a lo que estemos analizando. Entonces, al establecer las áreas que vamos a analizar para ver por qué sucede el problema, para cada área vamos a decir, qué cosas están sucediendo en esa área que hacen que el problema se siga dando. Entonces, en este caso, el problema de retrasos en la salida de los vuelos. Entonces yo digo, bueno, en cuanto a la definición de los procedimientos, ¿qué pasa con los procedimientos que hace que se retrasen las salidas de los vuelos? Que no se anuncian debidamente las salidas, que hay retrasos de la hora de peso balance, que hay retrasos en el procedimiento de registro y que hay esperas por pasajeros demorados. Esto está establecido en los procedimientos, pero me atrasan los vuelos. Con respecto al personal, ¿qué sucede con el personal que atrasan los vuelos? Bueno, que los trámites de los pasajeros en la terminal son lentos. Que la gente de limpieza de las cabinas, que también es lento. Que la tripulación de cabina no estaba disponible a tiempo, que hay retrasos en el personal de vuelo. Igual, entonces aquí vengo y digo con el equipo, bueno, que el avión llega con retraso o que hay fallas mecánicas. ¿Qué materiales? Que el equipaje llega con retraso, que hay retrasos en el abastecimiento de combustible, en el servicio de alimentos. Vean por aquí que no se entregó al contratista el horario actualizado, si se cambiaron los horarios de los vuelos y demás. Otros, bueno, que por clima se atrasó el vuelo, por retrasos de tráfico aéreo. Entonces, vean que son diferentes áreas y para cada área yo digo, ¿qué es lo que ocurre que hace que se siga dando este problema? Así que yo tengo establecido eso, entonces yo podría decir, bueno, puedo implementar, digamos que este caso es viejito, ¿verdad? Ahora ya es más común, pero que yo podría implementar el web check-in y que entonces la gente llega con en el teléfono ya tiene el boarding pass con el código, el QR, y entonces lo escanean y entonces por ahí ya yo disminuyo estos trámites de pasajeros en la terminal, y también disminuyo los pasajeros demorados, porque entonces aunque lleguen un poco tarde, ya no van a tener que ir a hacer las filas por allá, y con eso, digamos que al teléfono automáticamente van a llegar las puertas donde está cada uno de los aviones para las salidas y se actualiza automáticamente. Entonces, ya por ahí, con una sola solución que les dije, pues entonces ya yo podría eliminar 3 de las causas que me generan este problema. Entonces, por eso me sirve mucho hacer este tipo de análisis, porque yo puedo, de algunas no voy a poder hacer nada, digamos, con el clima no puedo hacer nada, pero ya sé que no voy a poder hacer nada, pero puedo tratar de establecer soluciones que me toquen varios de los elementos y entonces las soluciones son mucho más eficientes, porque me van a atacar más causas que ir a verlas una por una. Otro tipo de herramientas para hacer análisis es simulación de procesos. Ahí estamos hablando de software, son aplicaciones, algunas son bastante complejas, bastante caras, obviamente son más detalladas, hay algunas otras que son más sencillas, pero la idea es que nosotros montemos los escenarios de trabajo que vamos a tener, les pongamos datos de cierta información que nosotros queremos medir,
le pongamos la información del flujo de transacciones como lo esperamos y entonces vemos cómo se comporta. ¿Cómo qué? Como que yo diga, bueno, yo voy a generar una nueva sucursal del banco en tal lugar, un lugar X, porque ya tengo llenas las sucursales que están cerca de ese lugar, por decir algo. Entonces necesito ver cuántas cajas debería tener y en qué horarios tengo que tener más cajeros. Entonces yo puedo, mediante el software, decir, bueno, voy a poner aquí 5 cajas. Y en esas 5 cajas, a partir de la información que tengo de los lugares cercanos, de la cantidad de gente, voy a dividirlos por 3 y voy a seguir como los mismos comportamientos en cuanto a qué horas llega más gente y qué tipo de trámites hacen. Esa información la meto y veo si con 5 cajeros los tiempos de espera disminuyen o se hacen muy largas las esperas. Entonces ahí puedo ir viendo, no, tal vez a mediodía con 4 es suficiente, no necesito las 5 cajas, pero digamos a las 7 de la mañana voy a abrir y a esa hora solo necesito 2 cajeros a partir de todas esas cosas y de todo ese flujo de información. También se utiliza muchísimo, por ejemplo, para los semáforos, cuando se van a instalar semáforos. Ya yo tengo flujo de tránsito, tengo que ver cuánto tiempo dura en verde, en qué orden tienen que cambiar los semáforos y demás para evitar que se hagan embotellamientos. Todo eso se programa, se pone en los escenarios, se dice, si le ponemos ahora 40 segundos en verde y 1 minuto y medio en rojo, ¿cuánto es? Y entonces ahí uno ve si la fila de carros se hace muy larga o si se disminuye y todo ese tipo de cosas. Entonces, mediante estas herramientas, como les digo, se pueden tomar decisiones para implementarlas ya en la vida real. Obviamente hay que tener información histórica y hay que conocer muy bien todas las variables que están en juego. La parte de rediseño de procesos, cuando ya yo veo que mi proceso no está funcionando nada bien, necesito hacer un cambio radical. Bueno, eso o que estoy cambiando el modelo de negocio o algo así muy radical también en la empresa, pues entonces la mejor forma es utilizar alguno de estos métodos. El benchmarking es el que les dije hace un rato que yo puedo compararme con otras empresas similares del mismo sector industrial para ver cuáles son las buenas prácticas que ellos tienen, alguien que esté mejor posicionado que yo y entonces tratar de parecerme. Obviamente no tiene ningún sentido hacer un benchmarking con alguien que está peor que yo, porque siempre voy a quedar muy bien y la idea más bien es que yo pueda mejorar, no que me eche flores. Y el otro es la lluvia de ideas, que la lluvia de ideas es sentar a la gente que está involucrada en el proceso a que digan todas las formas en las que podrían implementarse las mejoras. Como les dije ahora, es como pedir al niño. Todo en una lluvia de ideas, todo lo que diga todo el mundo se apunta. Ahí no hay ninguna idea que sea tonta o que sea inválida, que sea cara, nada. Todo eso se va apuntando. Después, bajo ciertos criterios de la dirección o de las personas que están liderando el proyecto de rediseño, pues entonces van a hacer una valoración de cada una de las opciones para escoger cuáles son las que se van a implementar. ¿Okay? Y esto es por acá. ¿Alguna pregunta? No. Ok, entonces vamos. Les había dicho que se leyeran el caso del restaurante mexicano de José. Déjame ver dónde lo tengo. Está por acá. Aquí teníamos el caso, ¿verdad? Del restaurante. Vamos a ver. ¿A quién pongo? Bueno, no sé si hay algún voluntario que quiera decirme cuáles son los hechos relevantes de este restaurante. Chicos, vamos a ver. Alessandro, Fino. Chicos, ¿están ahí? Mauricio Borbón. Ok, buenos días. Buenos días. Los hechos relevantes. Bueno, yo diría que uno es que en los, si no me equivoco, viernes y fines de semana, el tiempo de espera aumenta considerablemente. Ajá. José no toma reservaciones en el restaurante. Ajá. Este, que el tiempo de espera aumenta más que todo por los detalles finales del plato, no tanto en la preparación como
sino como en que se vea bonito para Ajá. poder la gente. Y no sé, que la mayoría de clientes consideran que sí lo entregan bastante rápido, pero sí hay una parte de los clientes donde dice que el tiempo se podría reducir, digamos, como que les tomó mucho en que les entregaran su plato, Ok. pero que también consideran que el servicio es bastante bueno. Ujú. Y no sé, aquí en los resultados de la encuesta también dice que, bueno, a la mayoría les gustaron los platos que les entregaron. Entonces, digamos, se podría tomar en cuenta que sí les gusta como la presentación de los platos, pero habría que tener un balance entre la presentación de los platos y el tiempo de espera, porque hay algunos que les podría importar más como el tiempo de la espera y otros que se vea bonito el plato. Muy bien. Vean que ahí, de lo que dijo Mauricio, podemos tomar eh, que la gente percibe este asunto de los tiempos. Vean que también el restaurante tiene definidos esos tiempos, eso es un indicador. Ahí, si recuerdan, dice que desde que se les toma la orden a las personas, en 12 minutos tienen que recibir los platos. Y que se está midiendo eso, ¿verdad? Que no necesariamente se cumple siempre, pero ya hay algún tipo de indicador definido. Eh, la comida está bien calificada por la gente. Sin embargo, digamos, ahí me faltó algún hecho relevante. No sé si alguien tiene algún otro hecho que quiera compartir antes de decir yo. El de Profe, los quizás el ingredientes. Yo Perdón, sí, sí. que, que las propinas de José se han reducido últimamente. Eso es muy importante. también Juan, el tamaño del local. Hay muchos clientes y el local es muy pequeño. ok, eso es otro hecho relevante. Muchos clientes, porque ahí dice que a veces tienen que esperar por fuera del local hasta 45 minutos, ¿verdad? Bueno, yo no sé ustedes, pero yo para esperar 45 minutos fuera de un local tendría que hacer algo que realmente me hayan súper requete recomendado. Pero entonces vean que eso es importante porque vean que también dice que han disminuido las propinas, ¿verdad? Y entonces ahí vamos al hecho de que cuando disminuyen las propinas, cuando la gente no está satisfecha. Digamos, aquí en Costa Rica, digamos, es una excepción eso de que siempre hay que pagar el 10%, lo cual yo estoy en contra. Porque la gente ya no se esmera en servirte bien o en servirte mal, siempre igual saben que van a recibir ese 10%. La idea de la propina es que el mesero se esmere en darte un buen servicio para que te vayas contento y le dejes esa propina. Digamos que en este caso nos dicen eso que están disminuyendo. Entonces, ya hay un nivel de insatisfacción de los clientes que se puede evidenciar por ahí. Vean que lo que decían, que sí que me parece que Mauricio lo mencionó, que no se admiten reservaciones, no sé si lo mencionó, ya no me acuerdo. Es, por ahí yo creo que estamos, vean que tiene algunos procesos definidos, están los tiempos, están de que llega la muchacha, la anfitriona, lo sienta, que el mesero sabe que tiene que llegar, que tiene que pedir, que va a pedir las bebidas, las entrega, toma las otras órdenes, que tiene que revisar los platos antes de entregarlos, hacer los últimos ajustes. Todo eso vean que está muy bien definido. Entonces uno podría pensar que debería funcionar bien porque están claramente establecidas cada una de esas labores. Sin embargo, siguen disminuyendo las propinas. Aquí, entonces, ¿cuál podríamos decir que es el problema principal? ¿Quién me quiere decir el problema? Vamos a ver. Valeria Fernández. Sí, profe, se escucha. Sí. Me parece que el problema sería la baja la baja en las propinas a pesar del buen servicio que se ha dado. Lo que pasa es que, ponete a ver que estamos pensando en el problema del negocio. Que la gente dé menos propinas es un resultado de algo más que es el problema Ah, del de algo negocio. más. Ok. Sí.
¿Quién más? O no sé si Valeria se anima a decir otra cosa. No, voy a darle una ojeada rapidito a ver si logro decir algo. Si no, yo ahorita lo digo. ¿Alguien más? Vamos a ver. Ay, profe, yo podría deducir que más bien es como ¿cómo decirlo? Como el bajo rendimiento, calidad que ha ofrecido el restaurante, tanto en ingredientes como en el servicio. ¿Cómo dirías ese problema? Que hay baja calidad. La baja de calidad de servicios que ofrece el restaurante. Porque también más adelante se dice que inclusive en los resultados sobre el sabor y que el propio chef dice que los ingredientes como que está recibiendo una calidad un poco más baja de lo que él le gusta, además del Ajá. servicio al cliente. Ajá. Entonces, sí, ese sería como el problema, o el que yo diría. Ok. Vean, aquí tengo la encuesta, ¿verdad? Dice, le asignaron una mesa con rapidez, 70% dice que sí. Le atendió bien el camarero, 73% dice que sí. Le sirvieron en un tiempo razonable, 58%. Dicen que sí. Ah, no, pero no es porcentaje, son 58 de 83. ¿Le gustaron los alimentos? 72 dicen que sí. ¿Considera que la cena valió el precio que pagó por ella? 67 dicen que sí. Entonces, por ahí estamos viendo que no hay como los clientes no sienten que hay una coherencia entre el precio, ¿verdad? De la comida y la comida en sí, la experiencia ahí. Por la atención, digamos que no está tan mal. Le sirvieron un tiempo razonable, por ahí es por donde estamos peor. Entonces, pues sí, podríamos decir que en parte, ajá. Perdón, ya ahora sí, retomando un poco, el mayor problema también nos ha enfocado entonces a ese tiempo de espera, que es como en lo que están peor, me parece. O sea, siento que, no sé, enfocándolo mucho a eso, que toda la percepción del servicio al cliente puede ir por ese tiempo de espera, que las personas no están felices con lo que están esperando. Ujú. Sí, porque vean que aquí es la parte en la entrega de la comida es donde estamos peor. Esa parte de acá. En realidad, con respecto a los alimentos en sí mismo y demás, no están tan mal. Entonces podríamos hablar de eso. Digamos, ¿cuál es el problema, perdón, que me dijiste? Diría que el tiempo de... No, ay, perdón, lo acabo de pensar y se me fue. Sí, sí, a mí se me fue también. La otra compañera, ¿quién fue la que dijo antes? Natasha. Sí, ¿Vos dijiste qué? que, ¿sabe? Profe, si no me equivoco, lo que dije fue que el tiempo de espera era muy elevado para el servicio que se está dando. Ujú. Por ahí podríamos justificar, digamos, la disminución de las propinas porque no están satisfechos con eso, sí, por el tiempo de espera. Y la otra que era en la parte de la calidad de los productos, Calidad de servicio, del fue lo servicio, que... Ujú. también. Sí, 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 sí. Ok. Bueno, por ahí están bien enfocados porque sí nos coinciden con los elementos que tenemos en la parte de los hechos relevantes, ¿verdad? De que hay tiempos establecidos que no se están cumpliendo necesariamente. Hay algunas quejas del cocinero en los productos. Entonces, por ahí decía que a veces requerían más tiempo de cocción del que estaba predispuesto, ¿verdad? En las recetas, porque no son tan tiernos y demás. Entonces, por ahí es por donde sí se puede hablar de eso. Entonces, ya pensando en que vamos a definir que ese es nuestro problema, ahora decimos cómo vamos a hacer el análisis. Y en este caso nos dice que vamos a utilizar un diagrama de causa y efecto para hacer el análisis de la situación, ¿verdad?
Entonces vamos a trabajarlo, vamos a hacerlo aquí tal vez para que sea mejor. Ya les voy a mostrar pantalla. Vamos a hacerlo aquí para que vean cómo lo trabajamos. Este por si les interesa. Bueno, aquí diagrams.net. Aquí se pueden hacer algunos diagramas bonitos y demás. Tiene la ventaja de que es gratuito, se trabaja en línea y ustedes pueden descargar tanto el enlace al lugar donde se guarda en la nube o pueden bajarlo como un PDF o como una imagen si lo necesitan para después modificar y demás. Entonces acá vamos a hacer uno en blanco, vamos a crearlo y vamos a hacer el diagramita de espina de pescado para trabajar. Inicialmente vamos a poner, no sé, una de estas tal vez acá, donde vamos a decir cuál es, el problema. Se me hizo demasiado grande y ahora demasiado pequeño. Vamos a ponerlo acá. Ay, ¿por qué no me permite acá? No me lo aquí mejor, 100%. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Y dijimos que el problema lo vamos a poner como que... ¿Cuál fue que dijimos? Ya se me fue. El de la compañera era lo del tiempo de espera. Tiempos de espera. Y el que yo había dicho era la calidad de servicio. Pongamos más bien calidad de servicio, porque tiempo de espera está relacionado con la calidad del servicio. Entonces, más bien pongamos aquí entonces. Calidad del disminución sería, ¿verdad? Porque el problema es un problema, calidad del servicio es una característica. Disminución de la calidad del servicio. ¿Ok? Esta es la cabeza del pescado, es mi problema. Vámonos así. Entonces, ahora yo voy a poner acá. Este es el cuerpo del pescado. Y voy a ir poniendo todos los elementos que yo considere que puedo ir tomando en cuenta para medir la calidad del servicio, ¿ok? Entonces, podemos tomar como base los que les dije, que son bastante usuales, que estén aquí, que son los procedimientos, que es el personal, que son los materiales, los que teníamos en la presentación. Podríamos considerar otro tipo de cosas. Por ejemplo, ¿qué se les ocurre que podamos analizar? A ver, vayan pensando ustedes. ¿Qué cosas que vienen ahí podríamos analizar? Clientes, Clientes, ¿por qué clientes? porque son los que, digamos, por la encuesta, digamos, que se hizo. Lo que pasa es que yo, cuando hago este tipo de análisis, yo lo que me fijo es en lo que yo puedo trabajar, los problemas que tengo como empresa, para evitar este problema. El cliente se va a ver impactado, pero yo no puedo poner que mi cliente aquí es el problema. ¿Qué voy a hacer con el cliente? Ah, ok, ya entendí, sí. ¿Ya? Profe, Sí, sí. El cliente se ve afectado, pero no es mi problema. ¿Sí? profe, el proveedor, Podemos poner proveedores. Podemos poner proveedores. por- Vamos a sí, poner aquí. porque le están dando ingredientes no de la calidad que ellos están pidiendo o buscando. ¿Ok? ¿Qué más podemos poner? Profe, tal vez por así decirlo, el sistema de servicio al cliente, en el aspecto de la atención, de lo que duran en poder sacar una cita o esperando en el restaurante y demás. Atención al cliente. Pongamos aquí.
Que no hay un sistema de reservaciones, profe. Lo que pasa es que, ojo, ojo, aquí estamos estableciendo áreas. Después vamos a establecer hechos. Entonces, por ejemplo, que no exista un sistema de reservación es un hecho de la atención al cliente. Ok. Ah, bueno, no es de Profe, proceso, entonces. Es que, como les digo, podemos ponerlo, si, aquí podríamos poner uno que sea procedimientos, donde lo ponemos. O también puedo hacerlo así enfocado. Les digo, eso no es una regla que tengan que ponerlo de una forma y otra. Lo que sí necesito es que me establezcan las áreas de interés y hechos para cada una de ellas que hagan que el problema se siga desarrollando. profe, ahí se pueden poner instalaciones. Sí, claro que sí. Entonces aquí ponemos... instalaciones. ¿Qué más podríamos poner? Profe, ¿se podría poner ingredientes o se entiende dentro de los proveedores? Eso lo trabajaremos dentro de los proveedores. Ok. ¿Qué más? Los empleados, Los empleados, pongamos personal, digamos, bueno, pongamos personal. Podría ponerse empleados en realidad. Cualquiera de las dos, sí. ¿Qué más podríamos poner? Profe, como los procedimientos en los que se hacen la comida para ver si se pueden como hacer más rápido o algo así. Ok, podríamos poner entonces otro. Por acá. Que sea preparación de platillos. Algo así. Sí. Digamos que por ahí. Entonces, ahora sí vamos a ver acciones. Si se les ocurre otra área, me dicen. Entonces, yo voy a poner aquí, digamos, en atención al cliente. ¿Quién fue que me dijo que no hay sistema, no hay reservas, verdad? No se aceptan reservaciones. Esa es una. ¿Qué otro? Que no hay Profe, puede área ser de el tiempo de espera. espera. ¿Ese dónde lo ubican? en instalaciones, más bien. Exactamente, en instalaciones. No. ¿Qué más? Lo del parqueo, me pareció que leí algo sobre el parqueo. No sé si era que era muy pequeño o que no había, no me acuerdo bien. Eso también va en instalaciones, ¿verdad? Sí, Parqueo pequeño. ¿Qué más? Profe, que el tiempo de espera es alto en atención al cliente. Ok. ¿Tiempo de espera cuál? Para que traigan el platillo. ¿Qué más? Profe, también el tiempo de espera, pero fuera del restaurante. Ajá. Vean que aquí, aunque son parecidos, deberíamos ponerlo diferente porque son cosas que se atenderían de forma diferente, ¿verdad? ¿Qué más? Mala calidad de los ingredientes. Eso habíamos dicho que le íbamos a poner ¿dónde? Es que me parece esa que va como en proveedores, ¿no?
¿Qué más? Profe, lo de las bajas propinas podría ir en personal. No, porque las propinas no las da el personal, la del cliente. Ok. Pero ven qué bonito esto para hacer el análisis, porque ahí es donde uno empieza a decir, ah, bueno, pero esto no, esto sí, esto viene por acá. Vamos a ver, Profe, tal, ajá. en servicio, bueno, tal vez no sea como un problema muy grande, pero igual se puede poner que es que no se reciben cheques. Ok, podríamos ponerlo, pero sí, ya ahora casi nadie paga en cheque, ¿verdad? Pongámoslo por ahí, no se aceptan cheques. Pero es que ahora difícilmente alguien va a ir a un restaurante y va a pagar con un cheque. Pero bueno, en atención al cliente, no importa, dejémoslo ahí. ¿Qué más? A ver, ¿quién me dijo personal? Profe, no sé si quizás, bueno, no es que no se menciona, entonces no tiene tanto sentido, que era como actitud o algo así, no sé, eso No, de porque que... más bien la gente los valoraba bien, ¿no? En la encuesta. Ujú. En la encuesta más bien de la parte de ellos, ¿le atendió bien el camarero? 73, solo 10 dijeron que no. Solo 10 de 83. Profe, en personal podría ser que decía también que cuando el cocinero estaba ocupado, él tenía que llevar los productos al refrigerador o algo así decía. Tal vez no tanto que lleva los productos ahí, pero que sí está tal vez sobrecargado, ¿verdad? Ajá. Exceso de funciones, tal vez eso sí. ¿Qué más podríamos ver de personal? Aquí, quien me dijo preparación de platillos, ¿qué fue lo que me dijo también? Eventualmente, vean que cuando hacemos este tipo de análisis, yo puedo haberlo puesto aquí. Y yo tal vez después diga, no, pero esto en realidad no, tal vez no calzaba aquí, sino que, no sé, lo escribo de cierta forma que más bien calza en personal. Entonces, eventualmente yo podría quitarlo. Ok, aquí estamos armándolo. Entonces, más bien, tal vez va más, digo, como con los proveedores que dependiendo de la calidad del producto, hay como que cocinarlo como más tiempo o así. Digamos que eso ya viene por la mala calidad de los ingredientes. Ok. Sí. ¿Qué otra cosa se les ocurre? Mm. Profe, puede ser como que se dura mucho haciendo los toques finales del platillo. Ahí estaría en tiempo de espera de platos es alto. Ok. Eventualmente, si no lo enfocamos desde el tiempo de espera, tal vez podríamos enfocarlo en personal, ¿verdad? Bueno, es exceso de funciones. ¿Cómo qué? ¿Cómo podríamos poner exceso de funciones del cocinero? Tal vez. Cocinero. Y tal vez podríamos poner también aquí en personal, camareros deben detallar platos. Profe, ¿y no podría ser falta de personal? Porque si hubiera más personal, pues podrían otras personas ayudar en esas funciones, ¿no? Podría ser, podemos ponerlo. Lo que pasa, bueno, sí, pongámoslo. Poco personal disponible. ¿Qué más? Aquí, siempre cuando usemos este tipo de herramientas, enfoquémonos en las situaciones como están sucediendo, no en la solución. Entonces, no decir falta personal, digo, no decir hay que contratar más personal, sino como dijiste, falta personal disponible o algo así. ¿Qué más podríamos ver?
Ahí hablaba de una situación específica del cocinero. ¿Qué pasaba con el cocinero? El humor, ¿no? ¿Ah? El humor que se ponía como Ajá. Como irritable. malhumorado. Malhumorado. Cocinero malhumorado. Esa es una situación de personal. Si el cocinero está malhumorado, ya las cosas no salen tan bien, ya la dinámica no es tan buena tampoco en la cocina. Eventualmente va a estresar a los mismos meseros y que los meseros estén estresados van a sentirlo los clientes. Vean que por ahí hacemos relaciones de ese tipo. De aquí, de preparación de platillos, teníamos algo específico. ¿O lo quitamos? Yo creo que sí, porque ese sería un efecto de la mala calidad de los ingredientes. ¿Verdad? Entonces lo vamos a quitar de por acá. Profe, creo que era que había que disminuir el tiempo de los procesos de preparar la comida. ¿Qué, perdón? Creo que era que había que disminuir el tiempo del proceso de preparar cada platillo. Sí, pero eso es lo que hay que hacer. El hecho que genera el problema es que el tiempo de espera, no, el tiempo de espera de los platos es alto. Ah, ok. Sí. Siempre enfoquémoslo en lo que está sucediendo que hace que el problema se siga dando. Todo esto es así, que el problema se siga dando. La mala calidad hace que disminuya la calidad de los ingredientes, hace que esto esté mal. Y así. Es más, ahí vean que por ahí no, sí, por ahí sigue manteniéndose. Bueno, digamos que lo dejamos ahí. Entonces, por ejemplo, yo podría decir, el parqueo es muy pequeño y no hay un área de espera adecuada. ¿Qué puedo hacer al respecto? Profe, ahí yo veo como dos opciones. Una es que se pasen las instalaciones a otra zona o que se abra un local diferente. O sea, como uno extra. Ok, pero entonces veamos a ver, lo que ahí me decía el caso, me parece que hablaba de que ya el distrito era es un distrito de negocios que ya está maduro, o sea, ya hay tal vez una buena cantidad de gente. Y pónganse a pensar, uno como dueño de un negocio, pensar en abrir un nuevo local, todos los costos que podría tener por decir que está perdiendo el punto de venta. Entonces, ¿hasta qué punto sería factible? Eventualmente podrían decirme, hacer un rediseño o algo así. Si el parqueo es pequeño, el lugar está bien ambientado, pero el parqueo es pequeño, no tenemos área para espera adecuada, es muy probable que tampoco tengamos posibilidad de crecimiento. Tal vez para arriba, pero eso eventualmente implicaría remodelaciones que pueden ser molestas para los clientes. Entonces, tal vez no es como la primera opción que yo tendría que trabajar para efecto de mejorar la calidad, porque es un cambio muy radical, ¿cierto? No me dicen ahí en el caso que tenga algún tipo de restricción económica o de algo así, entonces sí podría ser una alternativa de solución, moverme y demás, pero tal vez no es lo más factible, no es lo primero que un dueño de un restaurante estaría pensando hacer, porque hacer el punto, que ya la gente lo conozca y demás, requiere de mucho tiempo como para hacer un cambio así tan radical. Por no decir la inversión, ¿verdad? Que les digo, ahí no me habla de absolutamente nada de restricciones económicas, pero tampoco eso significa que tenga un montón de dinero para despilfarrar. Entonces, digamos que estas vamos a dejarlas como que sería una posibilidad, pero, por grande que yo logre ampliar el parqueo y aunque logre crear un área de espera adecuada, mientras yo tenga problemas con los ingredientes, vamos a seguir teniendo los mismos problemas en calidad, ¿cierto? Entonces, por ahí tal vez antes de pensar en cambiarme de las instalaciones, yo debería pensar
en cómo voy a trabajar con mis proveedores. Entonces, si yo eventualmente decido, vean que aquí tengo, aquí las funciones del cocinero son excesivas, los camareros, poco personal disponible, cocinero malhumorado. Si yo logro mejorar la parte de los proveedores y tengo ingredientes de buena calidad, pues entonces es más probable que no necesitemos del exceso de cocimiento de los alimentos que ahí mencionaba para entregarlos y que estén en el punto justo, en el necesario para que el plato salga de una calidad adecuada. Entonces, por ahí, eventualmente, con una buena gestión con los proveedores, yo podría evitar que el cocinero esté malhumorado, puedo disminuir los tiempos de entrega de los platillos porque ya no necesito cocerlos tanto, donde entonces también estaría quitando este elemento que hace que disminuya la calidad del servicio. Eventualmente acá, al tener más disponibilidad de tiempo, porque necesito menos cocción, porque ya los productos son de mejor calidad, tal vez se disminuye el exceso de funciones, porque el cocinero está pensando en todos los platillos que van llegando y que no han salido los que tienen que llegar, los que tienen que salir. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Por aquí se me ocurre que yo podría tener algún tipo de aplicación donde yo lleve un buen control de los platos que necesito, perdón, los ingredientes que necesito en cada momento a partir de un histórico para contratar por volumen con un proveedor que me lleguen a tiempo, frescos todos los días, las cantidades adecuadas, donde se haga una actualización. Vean que esto ya está implicando que es algún tipo de sistema tecnológico donde le diga al proveedor qué es lo que yo necesitaría que me traiga cada día y con eso me hace un precio, él tiene una venta garantizada, por decirlo así, establezco ciertos requerimientos, ciertos indicadores de aceptación de los productos para los cuales el proveedor tiene que cumplir, mantenemos la relación y entonces por ahí logro sacar algunos de estos elementos. Entonces yo podría eventualmente quitar este y quitar este. Y ya con eso quitaría 3 elementos que hacen que este problema siga sucediendo. Adicionalmente, puedo decir que tengo entonces ese sistema para los ingredientes, para mejorar la relación con los proveedores y puedo generar mi sistemita de reservaciones en línea, que es algo bastante sencillo, que hay un montón disponibles que son baratos. Con eso, pues entonces puede ser que disminuya el tiempo de espera, disminuyo esto que está por acá también y eventualmente podría, eso no puedo garantizarlo, pero con reservaciones ya no tendría tanta gente en carrera ahí. Entonces vean que ya tengo ahí 2 soluciones que me van haciendo que esto cada vez sea más pequeño, porque donde yo quito las causas por las que sucede el problema, pues obviamente el problema va a disminuir. Como digo, esto puedo decir es un paso por analizar. Habría que hacer un estudio de factibilidad, cuál es el lugar idóneo, cómo tendría que ser el restaurante, si tengo la capacidad de inversión y demás. Este es otro tipo de cositas, pues eventualmente son más fáciles de hacer, más rápidas, no requieren de tanta inversión y puedo mantener el punto de venta que ya logré desarrollar. Entonces vean que esta es la forma en la que yo utilizo un diagrama de este estilo para poder establecer soluciones. Identifico acciones, cosas muy específicas y a partir de eso puedo decir cómo podría solventarlas y disminuir. ¿Queda claro cómo se usa el diagrama? Vean que aquí esto de las áreas, lo que me interesa es que ustedes pongan la forma en la que ustedes las ven. Y aquí los hechos de cada área que ayudan a que el problema se siga dando. Entonces, atacando los hechos, logramos disminuir el problema. ¿Okay? Vamos a ver, después de eso teníamos, para compartir acá.
Bueno, por ahí entonces ya tenemos varias soluciones. Podemos escoger, entonces, como les digo, la parte del edificio. Podemos hacer el sistemita de gestión con proveedores y la de sistema de la aplicación de reservaciones. Juntas las dos para trabajar esas dos áreas. Eventualmente, no sé, podríamos tener algún otro tipo. Bueno, pero no dediquemos tanto tiempo en eso porque ya se nos va acabando el tiempo. Y por ahí pues escogeríamos alguna de esas. Ahora, en esta parte, ¿cuáles son los principales componentes del proceso de atención al cliente? Propiamente la atención al cliente. El evento disparador, entradas, actividades y salidas. ¿Cuál es el evento disparador? La llegada de un cliente. Exactamente. Llega un cliente y cuando llega el cliente es cuando tenemos que atenderlo. Ahí no hay ninguna duda, creo que eso queda bastante claro, ¿verdad? ¿Cuáles son las entradas? Los ingredientes. ¿Ah? Los ingredientes. Eso es de la preparación de los platillos propiamente dicha. Pero digamos, del proceso de atención al cliente, ¿verdad? Cuando llega el grupo, la persona al restaurante, básicamente yo tengo, primero, una entrada es la disponibilidad de mesas desocupadas, la disponibilidad de mesas en realidad. Necesito saber cuántas mesas están desocupadas y para cuántas personas. Y lo otro que necesito es la cantidad de personas que tengo que atender. Porque a partir de eso voy a asignar la mesa. Digamos que lo que vos decís de los ingredientes ya sería una entrada del proceso de elaboración de comidas, que podemos verlo como que es un subproceso de la atención al cliente. La atención al cliente se divide entre la parte de la atención de la anfitriona, la atención del mesero, la preparación de comidas y la facturación, por decirlo así. Entonces, el proceso yo lo puedo dividir en pequeñas etapas o subprocesos y cada uno va a tener sus entradas específicas. Pero del proceso general de atención al cliente, las entradas serían eso, desde que llega, cuántas personas y cuáles son las mesas disponibles. Porque a partir de eso yo voy a establecer si la persona o el grupo de personas le puedo asignar la mesa inmediatamente o si tengo que ponerlo a esperar y tengo que llenar los datos en la lista de espera y demás. ¿Queda claro esa diferencia? Vean que aquí lo que es importante es que yo identifique el proceso y que entonces yo entienda cuál es el propósito de ese proceso para ver dónde empiezo a trabajar. ¿Sí queda claro? Profe, entonces para efectos de pruebas o proyecto, deberíamos ponerlo como en más general, no tanto como hacer como subgrupos de entradas. Es que depende del proceso que ustedes me estén trabajando. Si yo les hubiera dicho cuáles, identifiquen los elementos del proceso de preparación de alimentos, entonces el de preparación de alimentos sí tiene como insumo, digamos, lo que pidió el cliente, la receta y los ingredientes. Y lo trabajo desde ese punto, ese es el alcance del proceso. Ya estoy preparándolos, entonces ya yo asumo que ya lo otro ya lo tengo, porque si lo estoy preparando es porque ya sé qué es lo que quieren. Pero depende del proceso que ustedes estén identificando. ¿Ya? Por eso les digo, aquí yo tengo el proceso de atención al cliente y el propósito es atenderlo en todo. Entonces, al atenderlo en todo es desde que llega hasta que se va. Si yo les dijera del proceso de facturación, por ejemplo, entonces ya para la facturación ya yo sé cuál fue todo el consumo del cliente. Esa es la entrada. Y yo lo que hago es que veo qué fue lo que consumió, veo las cantidades, veo los precios, calculo los impuestos y genero la factura. Pero entonces por eso lo que es importante es que entiendan cuál es el proceso que están analizando en cada momento. Porque dependiendo de qué tan amplio o qué tan pequeño lo quieran hacer, así van a tener que definir las entradas y las salidas de ese proceso. ¿Ok? Entonces, en este caso, desde que llega, porque es la atención al cliente, como dijimos, el evento disparador es la llegada, pues entonces lo primero que necesito es la cantidad de mesas disponibles y la cantidad de personas. ¿Ok? Actividades. Pensándolo así, ¿cuáles son las actividades que se desarrollan acá?
Lo primero que sucede, ¿qué es? Tomar la cuenta, no, la No. llevar al cliente a la mesa, ¿no? Como eso. Recibir al Inicialmente, cliente. inicialmente la Llevar anfitriona el lo vaso de agua. recibe, que es cuando pregunta, ¿verdad? Cuántos son y demás, para ver si hay disponibilidad o no. Si no hay mesas disponibles, entonces les tiene que indicar cuál es el tiempo de espera, más o menos, ¿verdad? Lo tiene que apuntar en la lista y tienen que esperarse por la mesa. Cuando ya la mesa está disponible, sea que esté disponible apenas llega o no, cuando ya está disponible la mesa, la anfitriona dirige a los comensales a la mesa. En ese momento, el camarero, bueno, y ella les tiene que repartir el menú y creo que les entregaba agua, era. Después el camarero llega, que tiene un periodo de tiempo ahí para llegar, como 1 minuto, creo que decía, para saludar a los clientes, presentarse, tiene que anunciar cuáles son los platos del día y tiene que solicitarles las bebidas. Después de eso, el camarero va, pide las bebidas ahí en el bar o en donde sea que los tiene que preparar. Cuando están listas, las lleva a la mesa y anota los pedidos de los alimentos. Después de eso va y pide los alimentos, solicita la preparación de cada uno de los platillos con todas las indicaciones que sean necesarias y entonces el cocinero es el que empieza a preparar las comidas. Cuando el cocinero le avisa que ya están las comidas de la mesa listas, el camarero tiene que venir a revisarlas para verificar que sea lo que pidieron, que estén con todo lo que le pidieron, ¿verdad? Si quiere cambiar las papas por ensalada, lo que fuera que pidieron adicional. Y se las lleva a la mesa. Después el camarero tiene, bueno, que mantenerse pendiente, ¿verdad? Por si lo llaman por cualquier cosa. Cuando están terminando, tiene que llegar a empezar a retirar platos y ofrecer el postre y el café. Y cuando ya están terminando, pues estar pendiente para cuando le pidan la factura, pues entonces ir a calcularla, llevarla a la mesa, recibir el pago y demás, ¿verdad? Y entonces ya por ahí es por donde estaría terminando. ¿Cuáles son las salidas del proceso? Después de todo eso, ¿qué tenemos? Ya casi vamos terminando. No sería el pago, no. Esa es una de las salidas. Ajá. Acuérdense que un proceso puede tener varias salidas. ¿Cuál es la otra salida? Un cliente satisfecho, no sé. Ojo, cuidado ahí. Yo puedo decir que el cliente fue atendido, pero no puedo. ¿Se acuerdan que les dije que el proceso tiene que ser estable? Yo tengo estas entradas, desarrollo estas actividades y la salida tiene que ser esto específico. Si yo digo el cliente satisfecho, es mentira porque yo no puedo garantizar que siempre esté satisfecho. Puedo garantizar que haya sido atendido, pero no que haya sido, que se vaya satisfecho. Puede irse peleado con el restaurante, ¿verdad? Entonces, el nivel de satisfacción es una cosa que yo voy a medir al resultado, pero el resultado siempre tiene que ser el mismo. Y en este caso va a ser un cliente atendido. ¿Ya? El nivel de satisfacción, después voy a verlo para cómo mejoro el proceso y todo, pero la salida tiene que darse siempre. Si yo no tengo un proceso con el que no logro la salida que yo especifico, el proceso no sirve. Entonces yo tengo que garantizar un cliente atendido. ¿Qué tan bien atendido? Eso lo mido después. ¿Ok? Entonces por ahí tengo el servicio brindado a los clientes o el cliente atendido, esas cosas. Pero cuidado con esos adjetivos que yo le pongo, porque puedo embarcarme si yo lo pongo mal. Como les digo, hay cosas que yo no puedo garantizar siempre. Y después, eso sería por ahí. Y, Profe, ajá. cuando se retiran los platos también, ¿no sería también parte de la salida? No, eso es parte del procedimiento que se retiran, digamos. Ok. Que Profe, los van retirando cuando uno va pidiendo la cuenta, usualmente ya los van retirando y ya. Sí. ¿Aquí más? profe, también no podría ser como las propinas. No.
Bueno, como les digo, excepto en el caso de Costa Rica, que es obligatoria, a mí no me pueden garantizar que el cliente me va a dejar propina. Acuérdense que la propina se supone que es un reconocimiento a un trabajo muy bien hecho por parte de los meseros. Entonces, en buena teoría, me lo dejan si mi servicio fue bueno, pero si mi servicio fue malo, no me dejan propina y eso también está bien. Por eso es que yo les digo que yo no estoy de acuerdo con que aquí en Costa Rica sean obligatorias, porque entonces igual te sirven bien o mal y tenés que dejar el 10%. Pero entonces no podría decir que una salida es la propina porque no es algo que yo pueda garantizar que se va a dar. Eso va a depender del cliente y del servicio que se le haya brindado, de todas las circunstancias. Entonces yo no podría garantizar que siempre hay una propina. Ok. Ahora, dice, ¿cómo debe definirse? Ya vamos terminando. ¿Cómo debe definirse la calidad en este restaurante? Entonces, aquí, cuando yo digo cómo debe definirse la calidad, lo que digo, no estoy preguntando cómo la valorarían. No estoy diciendo si ustedes creen que está bien o está mal, sino si a ustedes les tocara ir a medirla, ¿cómo la medirían? ¿Qué es lo que yo le digo de estos criterios, estos indicadores, en este caso de calidad? ¿Qué es lo que deberían ir a evaluarle al restaurante para después decir si la calidad es buena o es mala? Son los criterios para valorar la calidad. ¿Cómo la definirían? ¿Qué cosas tendrían que considerar? De fijo el tiempo, si se cumplen tal vez los tiempos preestablecidos. Ok, entonces podemos hablar del tiempo de servicio de los platillos. Tiene que estar, como les dije antes, establecido entonces claramente. Bueno, son 12 minutos desde que los piden hasta que se sirve. Digamos que hasta 13 minutos y medio todavía es aceptable. Más de 13 minutos y medio estamos mal. Entonces, ojo que lo que es importante acá entonces es que además de que yo haya establecido cuál es la meta, cuál es el rango permitido y dónde estoy mal, tengo que incluir acciones dentro del proceso para que quede en algún lugar documentado el tiempo real en que eso se hace. Porque después yo tendría que ir a revisar para todas las órdenes cuánto fue el tiempo. Y entonces poder decir si estamos trabajando bien o si estamos trabajando mal. ¿Qué otro elemento utilizaríamos para establecer la calidad? Profe, ¿tiene que ser directamente el mismo proceso o se puede, digamos, hacer No, en como este algún tipo caso de dice definir la encuesta? calidad en el restaurante. Es lo que me dice la pregunta. Entonces se puede hacer como algún tipo de encuesta al comensal para ver Ah, no, cómo no, pero ahí me califican. estás diciendo cómo lo vas a medir en el sentido ya, cómo vas a tener los resultados. Lo que yo quiero es que me definas los criterios de calidad. Si después lo Ah, ok. hacemos con encuesta o con otra cosa, en este momento es irrelevante. Entonces, el sabor del platillo. Ajá, el sabor del platillo, que eso lo podríamos ver con una encuesta, pero sí, es uno de los criterios. ¿Qué otra cosa tendríamos que ver en los La platillos? frescura, no sé si sería la palabra adecuada, de Claro que los sí, nada más ingredientes. feo que uno pida una ensalada y que venga la lechuga toda negra y toda caída, ¿no? Ay, sí, es terrible. O toda Ajá. blanca. Ay, no, pero exacto, la frescura sería otra cosa. ¿Qué más? La atención del camarero. La atención del camarero. Ujú. ¿Qué Profe, otra el cosa? lugar en sí, digamos, la infraestructura que sea pues adecuado. La decoración, la música, la limpieza del La local, limpieza, sí. ¿verdad? Que la comida llegue a la temperatura adecuada. Yo una vez llegué a un restaurante que pedí un ceviche de camarones y venían los camarones calientes. Yo dije, o sea, esto es que acaban de hervir los camarones en agua porque no estaban cocinados y después los metieron en jugo de limón. Ni sabían. Todas esas cosas son muy importantes. Entonces, ven, la idea acá de este ejercicio no es tanto que nos pongamos a ver qué vamos a pensar en un restaurante, pero ojo, que sí es muy claro que veamos cuáles son los criterios que vamos a valorar, porque a partir de esos criterios es que nosotros podríamos establecer
las métricas, los indicadores de desempeño y de calidad del proceso y de los productos salientes. Entonces, tenemos que pensarlo en términos de evaluadores para saber cuando voy a ir a evaluar, qué voy a evaluar. Y cómo lo voy a evaluar también va a ser importante, cómo voy a obtener esa información. Porque hay gente que a veces se pone a diseñar unos indicadores súper complejos y súper cargas y que se oyen súper sofisticados, pero resulta que no tenemos la información para recopilarla, para poder ir a hacer el análisis. Entonces, a final de cuentas, no vale de nada. Porque no tenemos forma de recuperar esa información. Que el servicio sanitario esté en óptimas condiciones. Eso pensé cuando dijeron limpieza, qué cosa más terrible ir a un restaurante que el servicio esté feo, ¿verdad? Entonces vean que todo eso son elementos, pero como les digo, hay que establecerlos con claridad y con antelación. Porque si yo llego, digamos, yo soy dueña de un proceso, no tengo establecidos los indicadores. Y entonces resulta que, no sé, el 75% de las veces está saliendo como yo quería. Si a mí me dicen, hágame una valoración, pero en ningún lado está dicho cuáles son los números, yo podría decir así, la meta era el 70% y estoy en 75%. Porque uno no quiere quedar mal y hay que entender que es alguien responsable el que va a tener que rendir cuentas sobre esos números. Por eso la idea es definir siempre esos indicadores antes de la medición, para que cuando ya lleguemos al 75, bueno, ya ahí estaba dicho, eso es bueno o es malo, y qué hay que hacer en cada uno de los casos. ¿Ok? Profe, una pregunta. Ujú. Para decirlo así, la actitud o algo así de los empleados, por decirlo así, o colaboradores, Ajá. también podría ser un indicador o no puede ser, porque eso ya es como un variante. Eso es muy difícil medirlo, por lo que les digo que es algo muy subjetivo, ¿verdad? Es lo que les mencioné ahora, digamos, que a mí no me gusta llegar a la tienda y que el empleado esté detrás mío y como que a mí me da la sensación de que creen que me voy a robar algo, ¿verdad? De que me están vigilando, no de que me están ayudando. Mientras que hay otra gente que dice que qué lindo, que cómo lo atienden a uno, ¿verdad? Que no lo dejan solo. Eso es variable, pero sí se puede medir. ¿Por qué? Porque si yo como empresa decido que yo le voy a dar ese seguimiento a todos mis clientes, porque según yo, mi nicho de mercado le encanta eso, pues entonces cuando yo tenga a alguien que me ponga en la encuesta de satisfacción que no me gusta eso, ya yo puedo decir, bueno, este es uno de los que no es mi nicho de mercado. Entonces, de ahí no le gustó, ya lo perdí como cliente, está contemplado. Entonces, si lo tengo muy bien categorizado así, qué es lo que yo espero de ese tipo de comportamientos, sí lo podría meter. Porque también podría fijarme si lo que yo le estoy diciendo a mis empleados que hagan, realmente lo están cumpliendo y si me están dando los resultados. Lo que no es decirle si me cayó bien o me cayó mal ya el camarero o la camarera, ya eso sí es muy difícil, porque ya estamos hablando de personalidades y ya eso sí es más complicado. Pero si responden a un comportamiento esperado en la empresa, sí podría medirlo. ¿Okay? ¿Algo más? No, estamos. Ok, chicos, entonces, para de hoy en 8, por favor, traigan leído el caso de la pizzería Il Campidoglio. Es el caso 3B, si no me equivoco, 3B, sí, 3B. Entonces ya está en la plataforma, léanlo para que entonces veamos el tema y que también podamos discutir el caso a partir de eso, ¿de acuerdo? Ok, estamos Está bien, entonces. profe. Cuídense Gracias. mucho, Hasta que les vaya luego. muy bien. Gracias, profe. Hasta luego. Igualmente. Gracias, profe.